Bueno, buenas tardes, perdón la demora. A ver si me escuchan. Sí, se escucha, profe. Bien, bueno. Buenas tardes, entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de lo que hemos hablado la semana pasada, vamos a ver la instalación, que ya se los adelanté el otro día, de Ubuntu, Kubuntu y Debian. Todos son de la misma familia de Linux. Digamos, el primitivo es Debian, y de Debian surge Ubuntu, y luego aparece Kubuntu. Las dos versiones que vamos a ver la instalación son las más nuevas, que es la 20.04, es la LTS, y vamos a verlo en principio junto con Windows, para que en algún momento, si tenemos alguna computadora que ya tiene Windows, instalemos un segundo sistema operativo y nuestro Linux va a crear un group para que de esa manera podamos elegir cuando iniciamos, antes de iniciar sesión, con qué sistema operativo vamos a trabajar. Entonces, eso es lo que se denomina el dual boot. ¿Pueden haber más? Sí, puedo tener más sistemas operativos. Sí, puedo tener más sistemas operativos, los cuales se van a sumar a ese grupo. Y cuando se inicie la computadora, me va a dar la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es desde el punto de vista de Windows. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Yo tengo mi sistema operativo Windows, que ya tiene un sistema de archivos, que en este caso es NTFS, y vamos a hacer a través de una aplicación que tiene Windows, vamos a hacer un espacio libre, que eso ya lo hemos visto en otras clases, entonces para que en esa partición podamos tener un espacio para instalar nuestro segundo o tercero o cuarto sistema operativo. Entonces, lo que yo le he puesto, bueno, es tener dos sistemas operativos instalados, como el DualBoot, permite entonces que podamos cambiar entre ambos sin necesidad de tener diferentes equipos. Es decir, tenemos dos sistemas operativos compartiendo el mismo dispositivo, en la misma PC, pero lo que hacemos es, en el disco duro, tener distintos sistemas de archivo. Acuérdense que Windows tiene TFS, Linux lo vamos a hacer una extensión 4, de tal manera de que de esa manera no tenemos conflictos y cada sistema operativo va a manejar su sistema de archivos. Entonces, lo que yo les pongo acá es una pantallita. Normalmente la pantalla del DualBoot es una pantalla tipo texto, y luego en la otra clase les voy a explicar a través de una aplicacioncita que viene para Linux, poder hacer una interfase gráfica de tal manera que si nosotros estamos en Windows, podamos, cuando iniciamos la computadora, tener una, digamos, una introducción visual
para elegir nuestro sistema operativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro equipo para poder recibir el sistema operativo que vamos a anexar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un espacio libre. Ese espacio libre lo vamos a hacer a través del administrador de disco. Eso, a ver si ustedes lo recuerdan, si no lo explicamos. No sé si alguien me puede decir si se acuerdan cómo lo hacíamos. Desde el administrador de disco, reduciendo volúmenes. Exactamente. Lo explicamos rápidamente entonces. Si ustedes más o menos se acuerdan, lo explicamos rápido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar una porción de disco y voy a reducir el volumen a través del administrador de discos, de tal manera que voy a dejar un espacio, supóngase unos 500 megas, 300 megas, para poder instalar mi sistema operativo. Entonces, ¿cómo lo reducíamos? Íbamos al menú, una vez que teníamos identificado en qué disco lo íbamos a hacer, en este caso está en el disco C, lo que va a hacer es achicar el volumen de una partición, de la partición C. Entonces, seleccionamos la partición, ponemos el menú reducir volumen, damos los parámetros, ponemos reducir, y ya tenemos un espacio no asignado, en este caso ha sido de 10 GB creo que era, ¿sí? De 10.000, tenemos ya un espacio de 10 GB no asignado. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a empezar con la instalación de Ubuntu. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la instalación? Vamos a hacer una instalación en base a una unidad externa de almacenamiento, que puede ser un DVD o un USB, el cual va a tener características booteables. En este caso, se ha hecho a través de una USB booteable. Normalmente eso lo hacemos con Rufus. Eso ya lo hemos visto también en otra clase, por eso no lo explico. A ver, ¿lo recuerdan cómo hacíamos un sistema booteable en un USB? ¿Alguien se acuerda? Bueno, entonces lo vamos a explicar porque hay silencio. Entonces lo que hacemos es... Se me apagó el micrófono, perdón, profe. Ah, bien. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Cómo hacíamos con Rufus? Yo lo sé, pero no recuerdo haberlo visto acá en la clase, eso. ¿Podemos ver rápido, así, aunque sea? Bueno, la aplicación Rufus lo que hace es tomar una imagen, que va a ser una imagen ISO de Ubuntu. Esa imagen pesa más o menos 2 GB 500. Una vez que la tenemos, la aplicación lo que va a hacer es formatear nuestro USB y va a montar esa imagen, digamos, en realidad, esa imagen la va a descomprimir y la va a montar en el pendrive y le va a dar las características booteables. Es decir, ese dispositivo va a tener una parte principal, que es la que le va a decir a nuestro sistema operativo que lo que viene después es una instalación. Eso es lo que sería la generación de un DVD o un USB del tipo booteable. Es decir, nuestro sistema operativo, cuando encuentra ese formato, sabe que lo que tiene que hacer es una instalación. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a nuestra computadora que tiene que arrancar del USB. Por lo tanto, podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos hacer a través de la BIOS, es decir, entramos en la BIOS, configuramos para que nuestro sistema arranque del pendrive, o podemos iniciar la computadora y decirle a través del teclado, generalmente con un F11, un F12, y elegimos de qué dispositivo vamos a arrancar. De las dos maneras es lícito. Normalmente lo que hacemos es
modificarlo en el sistema de inicio a través de la BIOS. Entonces, vamos a arrancar con un pendrive booteable. Vamos a decirle a nuestra computadora que inicie a través de un pendrive. Y cuando se inicie, va a aparecer este menú, que es el menú de instalación que tiene Ubuntu. Entonces este menú tiene dos tipos diferentes digamos, de instalación. Tenemos instalar Ubuntu o probarlo del formato live, es decir, podemos hacer una prueba sin hacer una instalación. Normalmente vamos a tener prácticamente todas las funciones del sistema operativo Ubuntu, nada más que una vez que nosotros salgamos, se pierde todo lo que podamos haber hecho. Entonces lo que vamos a hacer es una instalación de Ubuntu. Entonces le vamos a poner instalar Ubuntu, inmediatamente nos va a aparecer otro menú. Ese menú nos va a pedir la disposición de nuestro teclado. Le vamos a poner un teclado español o un teclado de tipo latino. Una vez que le ponemos continuar, nos va a decir, vamos a entrar en un menú si queremos hacer una instalación normal, o si además de la instalación normal, vamos a descargar, mientras se está haciendo la instalación, las actualizaciones de Ubuntu. Acuérdense, nosotros tenemos una distribución, y esa distribución, de acuerdo a la fecha que haya sido hecha, tendrá o no ya publicado algunas actualizaciones, las cuales, en este caso, nosotros le hemos puesto que sea solamente normal, pero podríamos ponerle a través de tildar, que descargue mientras instalamos todas las actualizaciones, de tal manera va a ser una instalación mucho más lenta, pero una vez que esté instalado, vamos a tener con todas las actualizaciones al día. Entonces ponemos continuar. Una vez que tenemos continuar, nos va a abrir un menú donde nos va a decir si lo vamos a instalar junto con Windows 10 o no. Entonces vamos a ir a más opciones, nos va a abrir una ventana y nos va a mostrar dónde lo vamos a instalar. Entonces vamos a instalarlo junto con Windows 10. Una vez que... Perdón, profe. Sí. Antes de que siga, me pregunta antes de que si voy a querer compartirlo. O sea, por ejemplo, ahí le dice junto a Windows 10. Es porque Windows 10 es el que tengo instalado. Exactamente, pero podría poner borrar disco e instalar... Bien. Y otra cosa, esas actualizaciones, si yo no tuviera ningún sistema operativo instalado, ¿cómo se actualiza? O después de haber instalado, haber conectado a la red, recién ahí se actualiza. No, tengo dos opciones. Una es, si estoy conectado a la red, directamente va a ir a buscar en un repositorio de Ubuntu todas las actualizaciones. ¿Me sigues? Sí, o sea, si tengo red. Y tengo red. En el caso, si yo borro el disco y lo voy a instalar como sistema operativo único, y no tengo red, entonces no se va a cumplir eso. Bien. Entonces voy a tener que bajar las actualizaciones después de haber hecho la instalación. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo lo voy a instalar junto con Windows 10? No lo voy a instalar en el disco porque si no me borraría el sistema operativo que tengo. Tengan en cuenta que si yo le pongo borrar disco, va a ir directamente a la partición C, me va a borrar todo lo que hay y se va a ubicar encima de mi Windows, previamente haberlo formateado y borrado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es decirle al sistema operativo, que ya sabemos que se va a compartir, que busque, a ver, en realidad, ¿en qué partición lo vamos a instalar? Entonces, vamos a más opciones. En esas opciones le vamos a decir que se instale junto con Windows 10. Este cartelito normalmente sale en Ubuntu. Ya vamos a ver que en Ubuntu no sale, es diferente, pero en la instalación son muy similares. Pero esta ventana en particular en Ubuntu no sale. Entonces, una vez que le damos más opciones, vamos a ver todas las particiones que tenemos en el disco. Fíjense que yo tengo, en la primera parte, tengo las particiones que son propias del sistema operativo Windows,
vamos a ver que el sistema de archivo que tiene es NTFS. Y vamos a buscar un lugar que está vacío, que va a ser lo que nosotros hemos achicado del disco, que no está particionado, que no tiene no le hemos definido el sistema de archivo que va a tener. Entonces, y le decimos que se instale allí. Entonces, en este caso, lo que va a hacer el sistema Ubuntu va a Perdón, ser profe, crear... ¿Cómo? una consultita, una Sí. consulta. Cuando nosotros dejamos el espacio, ¿tiene que ser un volumen nuevo? O sea, o espacio sin asignar, hay que No, dejarlo un espacio sin asignar para que el sistema directamente. operativo lo encuentre Bien, y haga todo automáticamente. perfecto. Si no, podemos tener un espacio asignado que esté formateado en NTFS, pero tenemos que formatearlo en una extensión 4 o extensión 5, una extensión 4, perdón, o una extensión 3 o una extensión 4, para que no funcione con Linux. En este caso, nosotros lo hacemos mucho más sencillo. Lo dejamos sin asignar y le decimos que se instale sobre eso. Entonces, ahí Linux va a hacer un montaje donde va a hacer distintas particiones. Windows necesita 2 particiones como mínimo para funcionar. Linux necesita 3. O en un defecto serían 2. Lo mismo que Windows. Pero normalmente lo particionamos en 3 partes. Vamos a tener una parte para la transferencia de archivos. Vamos a tener una parte que sería el home. Y otra donde vamos a tener toda la parte transaccional. Entonces, una vez que nosotros le decimos que se posicione y se instale en ese lugar que no ha sido asignado, va a crear las particiones. Entonces nos va a preguntar, le vamos a poner que OK. Vamos a seguir, vamos a dar una segunda continuar. Y nos va a crear una extensión 4, donde le vamos a poner, ahora sí nos va a decir instalar ahora, perdón. Ya tenemos particionado para que funcione con nuestro sistema de archivos de Linux. Entonces va a empezar a correr, nos va a preguntar si queremos escribir en los discos, le ponemos continuar, y va a iniciar la instalación. Una vez que empieza la instalación, nos va a preguntar similar a lo que sería nuestro sistema operativo Windows cuando hacemos una instalación de cero. Entonces nos va a decir en qué grupo horario vamos a estar, nada más que lo hace en una forma gráfica. Vamos a elegir, en este caso, Argentina. Una vez que le ponemos continuar, nos va a preguntar qué usuario vamos a hacer y la contraseña. Para iniciar sesión, le vamos a dar continuar. Y una vez que termina el proceso, nos dice que nos está dando la bienvenida. Va a copiar todos los archivos. Va a terminar la instalación. Y nos va a pedir que reiniciemos nuestra computadora. Cuando nosotros le ponemos reiniciar ahora, normalmente nos va a dar un error si tenemos el pendrive todavía puesto y nos va a pedir que lo quitemos y va a hacer el reinicio. Una vez que se reinicie, vamos a encontrar ya el menú del grupo. Fíjense que nos va a poner como primer sistema operativo, nos pone el Ubuntu y después nos pone todas otras variantes y nos pone el sistema Windows para que nosotros elijamos. Entonces, este grupo, fíjense que es un texto. Es muy sencillo. Es lo que se genera automáticamente a la instalación. Entonces, una vez que ya hemos elegido que vamos a hacer el inicio con Ubuntu, llegamos al sistema operativo y esta es la pantalla que vamos a tener de escritorio. Esta es una pantalla se llama GNOME, donde tenemos los iconos. Fíjense que acá hay cosas instaladas, pero en principio sería muy sencillo.
y nos da la posibilidad de trabajar en Linux con Ubuntu. ¿Alguna duda? Lo ideal hubiera sido haberlo hecho en el laboratorio, aunque nos hubiéramos demorado un poquito a ver cómo está la instalación, pero en realidad no es muy compleja. Acuérdense, solamente estamos instalando el sistema operativo. Profe, Sí. nosotros podemos ver las demás carpetas, los otros discos desde ambos sistemas operativos. ¿Claro? O sea, yo Una vez desde que... Ubuntu puedo ver las carpetas de mis documentos de Windows. Exactamente, y al revés igual. Y al ver, bien. Entonces no Bien, hace bien. falta cambiarlo para poder acceder a lo que estaba guardado en Windows. ¿Cómo cambiarlo? Claro, Claro, volverme a dice Windows, apagar y prender para claro, cambiar de sistema No, pero, el operativo, a sistema ver, operativo. no, a para ver, buscar un esperemos, documento. hay cosas que puedo y cosas que no. O sea, primero, yo quiero, a ver, correr Firefox, que lo tengo en el Windows, no, tengo que tener instalado acá. Yo lo único que voy a ver es el sistema de archivos. O sea, voy a ver datos. No voy a poder correr ninguna aplicación porque es una aplicación que no son Bueno, nativas para Linux. pero por Entonces, ejemplo, videos, imágenes, textos, exactamente, pero para eso ver sí. eso sí lo voy a poder ver. Ah, bien. Pero, por ejemplo, si quiero abrir, Ejecutables, dice usted. a ver, quiero abrir un archivo de Word. Sí. No, necesito tener alguna aplicación que me permita ver un archivo de Word. Sí lo voy a ver Claro. el archivo, pero no lo voy a poder abrir. Igual que pasaría lo mismo. Si yo no tengo Word en ¿Me Windows, no voy a entienden? poder abrir un archivo de texto en Ubuntu, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que tengo ya mi sistema operativo básico, y voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hacemos en Windows. Tendré que buscar un navegador que sea confiable, normalmente es el Firefox, o un Opera. Voy a buscar, se lo estoy mostrando acá arriba, tengo entonces un navegador, tengo, por ejemplo, una aplicación de video que es un VLC, y tengo mi consola para poder hacer las instalaciones. Acá abajo me da la posibilidad de tener más aplicaciones. Entonces, esta clase vamos a ver la instalación. En la próxima, lo que vamos a ver es qué le vamos a agregar como si fuera un Windows. Por ejemplo, yo tengo un Windows y necesito ver PDF, hacer archivos .doc, ver videos. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y poder, por ejemplo, hacer algún archivo gráfico. Entonces, eso es lo que vamos a instalar. Lo mismo que tenemos con instalaciones en Windows, lo vamos a ver en Linux. Vamos a ver qué es lo que trae Linux nativo, como sería el sistema operativo Windows, que, por ejemplo, Windows no trae Office. Entonces, Linux tampoco trae un Star Office o un Linux Office. Entonces vamos a ver qué aplicaciones son las más comunes, las que más se instalan, que son las más estables y las que más utiliza la gente. Acuérdense que estos sistemas de Linux funcionan con aporte de todos los usuarios. Entonces lo que se busca es tener la aplicación más estable. La otra es Windows, son aplicaciones comerciales. Estas son aplicaciones que se busca la más estable. Es decir, puedo tener varias distribuciones de un mismo programa, de la misma aplicación, pero lo que yo voy a buscar es la más estable porque es la que confirman los usuarios que es la que mejor funciona. ¿Se queda claro? Una tiene una función comercial, como es un Office, y el otro funciona de acuerdo a lo que van compartiendo los distintos usuarios que son desarrolladores. Entonces, bueno, con esto sería la instalación básica de un Ubuntu. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. No, Ahora vamos a ver de la misma familia,
Kubuntu. Fíjense que Kubuntu tiene también la misma versión, una versión 20.04. Vamos a crear después un group del tipo gráfico que va a tener estas características y exactamente lo mismo que hemos visto para Ubuntu, lo vamos a hacer para Kubuntu. Es decir, vamos a tomar nuestro sistema operativo Windows, vamos a reducir un volumen a través del administrador de discos, vamos a dejar un espacio para que podamos instalar nuestro sistema operativo y vamos a configurar para que arranque, o sea, vamos a configurar un pendrive para que podamos poner el sistema operativo Kubuntu, está alrededor también entre 2,5 y 2,6 GB. Y la instalación, fíjense que es exactamente igual, cambia el gráfico, pero realmente es lo mismo. Nos da entonces la bienvenida, vamos a seleccionar el idioma y lo mismo, nos da la posibilidad de probarlo o de instalarlo. De la misma manera, nos va a pedir el idioma del teclado, nada más que acá es más gráfico. Entonces le vamos a decir que sea en español. De la misma forma, le vamos a pedir que si vamos a hacer una instalación normal, acá le hemos puesto que es una instalación normal, pero que además, como ya tengo mi conexión a red, que descargue las actualizaciones mientras se está instalando. Fíjense, es exactamente lo mismo. Nos va a decir dónde lo vamos a instalar, vamos a buscar el espacio, nos va a decir dónde tenemos exactamente lo mismo que el otro, las configuraciones de archivo en NTFS del disco de Windows y el espacio vacío. Podemos hacer una partición sobre ese y sobre ese vamos a instalarlo. Entonces, exactamente lo mismo que el otro. Nos va a hacer la partición básica para que funcione. Le vamos a poner continuar. Y ahora sí, nos vamos a hacer la instalación en esa partición. Le damos continuar. De la misma manera que hacía Ubuntu, nos da otra imagen con otros colores, con otra interfase, pero es exactamente lo mismo. Vamos a elegir la región, en este caso, bueno, vamos a elegir la región de Argentina. Nos va a pedir exactamente igual que el otro, que ingresemos nuestro usuario y contraseña para iniciar sesión. Una vez que se instale, nos va a decir gracias y nos va a pedir que se reinicie. Una vez que se reinicie, vamos a sacar el pendrive, vamos a arrancar y vamos a tener exactamente lo mismo. Primero va a arrancar con Kubuntu y después nos va a dar la opción de ponerlo en Windows. Y nos va a dar la interfase para que podamos iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, vamos a estar dentro de Kubuntu y Kubuntu tiene una interfase diferente y este sería el escritorio que nos va a dar. Dice que son de la misma familia, tienen diferencias en forma gráfica, pero el motor es Debian. ¿Alguna duda sobre este? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro, además de la gráfica? Nada más. Son distintos autores, digamos. Exactamente, son distintos autores donde lo que han hecho es hacer diferentes interfaces gráficas. Entonces, Linux es como si yo voy a una heladería. Esa heladería, cada uno, si van 10 personas, los 10 no les va a gustar los mismos helados. Esto es exactamente lo mismo. Es importante buscar la distribución de Linux que nos sea útil y que la interfase sea de nuestro agrado. Por ejemplo, hay Linux que son especializados para la gente, por ejemplo, que le gusta la astronomía, entonces tiene
una interfase gráfica orientada a la astronomía, aplicaciones a la astronomía, que ya vienen nativas con el sistema operativo. Lo mismo si hay algún Linux científico, depende, por ejemplo, si está orientado a la biología, va a venir con una interfase gráfica del tipo de cosas de biología, y va a venir con herramientas para que funcione con la biología. Y, por ejemplo, si tenemos diseño gráfico, también podemos elegir un Linux del tipo gráfico que va a venir con aplicaciones para que nosotros podamos desarrollar elementos gráficos de calidad con el sistema operativo. Entonces, tenemos una amplia variedad, más de 30, 40 sistemas Linux, todos basados en Debian, muy similares, pero orientados a distintos usuarios. Cada usuario va a ir probando hasta que encuentre, como si fuera un zapato, este me gusta, este me viene bien, esta es la distribución que voy a trabajar. ¿Y es en todo igual, por ejemplo, en los comandos de la consola? No, en los comandos de la consola no, cambian algunos, no son exactamente iguales. Están hechos en la base de Debian, pero son distintos desarrolladores. ¿Y todos gratis? Todo ¿O hay algún gratis. pago? No, hay distribuciones de Linux que son pagos. Ya hay algunas que son muy específicas, son muy baratas, y tienen algunas cosas muy específicas para alguna industria o algún grupo de personas, por ejemplo, algún grupo gráfico, pero generalmente con lo que viene gratuito supera ampliamente o iguala a lo que tiene Windows. O sea, una aplicación de pago es muy similar a una aplicación gratis de Linux. Es decir, las prestaciones que vamos a tener entre los dos sistemas operativos son prácticamente lo mismo. Sí va a cambiar el entorno gráfico, va a cambiar la distribución de botones. Vamos a tener que incursionar en un sistema operativo diferente. Pero lo que me quería que vieran es que entre Kubuntu y Ubuntu, la diferencia es prácticamente mínima, pero sí cambian algunos comandos y la interfase gráfica sí es diferente. Bien, tenemos un Recién ratito más. cuando vimos Ubuntu, usted dijo, no, me puede ser que le dijo al escritorio. Sí, es Eso es que que, Ubuntu tiene otro tipo de escritorio que podría ser uno que se llama Plasma. En realidad, el que está utilizando es el escritorio tipo Plasma. Nosotros, si por ejemplo, si tenemos Ubuntu, viene una aplicacioncita para que podamos cambiar y personalizar nuestro escritorio. Entonces vamos a usar un tema, lo mismo que hacemos en Windows, que nos va a transformar todo nuestro escritorio y toda nuestra interfase gráfica de Nome a Plasma. o sea, son como distintos tipos de escritorio con distintas disposiciones y temas. Exactamente, Ah, exactamente. eso nomás. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es decir, bueno, tenemos Ubuntu, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar el escritorio? ¿Cómo instalamos una aplicación para que podamos ver archivos PDF? ¿Qué aplicación vamos a utilizar para poder abrir un archivo gráfico? Que normalmente usamos el GIMP. ¿Qué aplicación vamos a usar para hacer nuestro procesador de texto? Y lo vamos a ir comparando con Windows para de esa manera decir, bueno, ¿qué aplicaciones son las más usadas en Linux que no emulan, sino que hacen la misma función de lo que haría uno de Windows? La idea es, si vamos a pasarnos a otro sistema operativo, que sea totalmente. Normalmente estas instalaciones de Linux y Windows simultáneo es porque hay aplicaciones que todavía no son compatibles, entonces necesitamos abrirlas en Windows. Pero si nosotros tenemos que usar un archivo del tipo Office,
vamos a tener que reiniciar y arrancar nuestro sistema operativo en Windows. ¿Queda claro la diferencia? Sí. Bien, entonces ahora vamos a ver la última, que sería la instalación de Debian. Debian es la base de todo esto. Yo le he puesto el mismo formato para que vean exactamente la misma instalación. Entonces vamos a instalar un Debian 10. Fíjense, este es el símbolo de Debian. Entre Ubuntu y Kubuntu cambian los colores. Unos son del tono de los marrones y el otro son de los tonos de los azules. Entonces, exactamente de la misma manera, vamos a preparar nuestro sistema de archivos de Windows 10 para crear una partición reduciendo el volumen y dejar un espacio sin asignar donde vamos a instalar el sistema Debian. Entonces, de la misma manera que hicimos con nosotros, vamos a tomar un pendrive, con Rufus lo vamos a formatear y le vamos a subir una ISO de Debian, la cual vamos a bajarla también. El Debian es un poquito más chiquita, está cerca de los 2 GB. Y le vamos a decir a nuestra computadora que arranque del pendrive. Y una vez que arranque, vamos a entrar en un menú, este menú que es el menú gráfico de Debian. Fíjense que ya está orientado más a texto. Entonces, si nosotros le decimos que lo instalamos en forma gráfica, o le podemos decir que se instale y se va a instalar en forma de texto. Diferencia. Si tengo gráfico, me va a funcionar el mouse. Si voy en texto, no tengo mouse. Entonces nosotros vamos a elegir instalarlo del tipo gráfico. Entonces ahí vamos a elegir, una vez que lo instalamos, Debian nos va a preguntar exactamente lo mismo que en el otro, ¿sí? Nos va a decir en qué idioma queremos estar. Lo vamos a poner en español. De ahí nos va a decir en qué sector vamos a estar. Entonces acá dice Colombia, pero en realidad vamos a buscar Argentina. Vamos a continuar. Nos va a decir tipo de teclado. Fíjense que la interfaz es mucho más austera que los otros. Una vez que le ponemos continuar, nos va a decir que le asignemos el nombre de la máquina. Fíjense que ya la instalación no es exactamente igual que las otras. Entonces le ponemos el nombre de la máquina. Si estamos en una red, nos preguntaría el nombre del dominio que estamos. Si nosotros no estamos en red y no usamos el dominio, lo dejamos en blanco, ponemos continuar. Una vez que hemos continuar, vamos a poner usuario y contraseña. Acá hay una pequeña diferencia. Acuérdense que los sistemas Linux tienen la posibilidad de discriminar el administrador o superusuario. Es decir, yo puedo tener un usuario que va a poder hacer instalaciones, que tiene las características de administrador, y otro usuario que va a ser el usuario normal, que no le va a permitir ingresar al sistema para poder hacer cambios. O sea, va a utilizar el sistema, pero no va a poder hacer cambios fundamentales. En Windows, nosotros cuando hacemos la instalación, por default, el usuario que nosotros creamos es un usuario administrador y después, a través de la consola o a través del menú del administrador, vamos a decir los distintos usuarios y le vamos a dar los perfiles. Es decir, vamos a crear otro usuario que sea administrador o un usuario con una categoría más baja. En este caso, Debian nos pregunta al principio del administrador, si no le pongo nada, el administrador va a ser el primer usuario que yo genere. En este caso, yo le pongo una contraseña y voy a tener mi usuario administrador. Le pongo continuar. Me va a pedir nuevamente ahora el usuario. Le voy a poner el nombre de usuario.
y me va a pedir la contraseña. Quiere decir que este segundo usuario que yo creo va a ser el usuario que va a utilizar el sistema operativo. Una vez que le doy el usuario, va a empezar a trabajar y nos va a decir qué tipo de instalación vamos a utilizar. Fíjense que lo mismo que en los otros sistemas, puedo tener una instalación guiada o una instalación utilizando todo el disco, que lo que haría es formatear y destruir el Windows y se va a instalar en la partición C. En este caso, le voy a poner guiada, le voy a decir que voy a separar la partición Home, y una vez que le doy continuar, me va a mostrar todas las particiones que ha hecho, y le voy a decir que se instale en la última partición, y le ponemos continuar. Entonces dice, selecciono finalizar y escribir los cambios en el disco. Una vez que estamos ahí, nos va a decir de dónde, en este caso, este Debian va a bajar paquetes de la red. Entonces le voy a decir de dónde los voy a bajar, en este caso de Estados Unidos. Vamos a ver qué repositorio, en este caso es un debian.org. Va a continuar y vamos a encontrarnos donde nos pide y nos dice que si la instalación lo vamos a hacer con un Nome, ¿sí? O podríamos utilizar un Plasma, no sé si lo ven. Entonces me da la opción o de seleccionarlos todos, y me va a dar todos estos que están sin marcar, son distintas interfaces de escritorio. Nome sería muy similar a la que tiene Ubuntu, Plasma sería muy similar a la que tiene Kubuntu, y un Mate sería muy parecido a lo que tendría un Linux Mint. Entonces podemos elegirlas todos y después, si no me gusta uno, buscar otra, pero lo importante es que tengo que definir el servidor de impresión y las utilidades estándar del sistema. Entonces, fíjense que Debian me da la posibilidad de elegir con mucho más detalle las utilidades, el tipo de escritorio y si le voy a poner servidor o no de impresión. Una vez que le doy continuar, me va a decir que fue completada. Vamos a poner continuar. Me va a decir que reiniciemos el sistema. Y una vez que reiniciamos el sistema, vamos a entrar otra vez en el grupo. Fíjense que es exactamente lo mismo que hemos hecho en otro sistema operativo. Y nos va a aparecer, si le decimos que arranque en Debian, una interfase mucho más austera de inicio de sesión. Y una vez que iniciemos la sesión, vamos a tener, en este caso, es un Nome. Y si nosotros nos vamos acerca de, nos va a decir que tenemos instalado un Debian del tipo Linux, del tipo 10, el Buster. Fíjense que la interfase ya es bastante diferente a las otras. Entonces cada uno elegirá, va a poder elegir el que más le guste. Estos son los tres más comunes. Como les digo, pues hay cerca de 30 sistemas Linux diferentes. Si quiere que veamos la instalación de alguno en particular que ustedes hayan visto, lo podemos ver. Lo hacemos exactamente igual que los otros para que puedan comparar y ver las diferencias mínimas que tiene uno con otro. ¿Alguna duda? Sí, yo. Diga. Dos dudas. Primero, la primera. ¿Todo lo que es Linux consume menos recursos que Windows? Exactamente, pero hay aplicaciones que por ahí consumen mucho más. En principio, Bien. Sí. Sí, no. sí. En principio son todas mucho más simples. Si tiene la estabilidad. Estos están basados en un kernel es 3.36, creo. A ver, ahí por ahí está el kernel.
A ver. El Ubuntu, no me acuerdo bien qué es el kernel que tiene. Sí, están basados en el kernel 3, en el 3.36. Entonces, ¿yo podría cambiar el kernel? Sí, puedo cambiar el kernel también. Si tuviera bastantes conocimientos como desarrollador, podría cambiarlo y hacer mi propia distribución basándome siempre en uno que ya está hecho. ¿Por qué? Por la cantidad de miles de horas que tiene de desarrollo. Bien, eso me lleva a la otra pregunta. Sí. El motor, digamos, es Linux. El sistema operativo es como para pasar en limpio. El sistema operativo en este caso es Debian y Ubuntu son distribuciones de Debian. No, la idea es esta. Debian, a ver, hay dos principales. Uno es Debian y el otro es uno que ha salido, que es Red Hat. Entre los dos han hecho, digamos, los principios. Después empezaron a hacer distribuciones que han tomado vida propia. A ver si se entiende. O sea, no son copia del otro, sino que se basaron en el Debian y han tomado vida propia. Es decir, los desarrolladores los han tomado y han ido puliendo el sistema operativo de tal manera de que sea lo más estable posible, que pueda compensar plenamente el tema de los drivers, que es uno de los puntos más débiles que tenía Linux. Tengan en cuenta que los desarrolladores, los fabricantes, lo que buscan es retribución económica. Entonces, si van a hacer para Windows, le ponen más pilas, es decir, bueno, hay más driver y más específicos y más estables para Windows que para Linux. Pero los desarrolladores lo que han hecho es tomar esas bases y poder desarrollar drivers que sean estables y que Linux tenga prácticamente un repertorio de drivers de tal manera de que se iguale a Windows. Actualmente, la cantidad de drivers que hay prácticamente satisfactoria. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Entonces, en la última parte, lo que vamos a ver era, que lo vamos a ver ahora también, es, a ver, vamos a ver, no, yo tengo el group, entonces el archivo de configuración, y cómo lo voy a hacer gráfico. Acuérdense que el group lo ha hecho, lo implementó cuando instalamos Linux. Entonces, es mucho más sencillo modificarlo de Linux que modificarlo desde el punto de vista de Windows. También podemos cambiarlo desde el punto de vista de Windows, pero es mucho más difícil hacer una interfase gráfica. Entonces, la interfase gráfica a partir de Linux es mucho más sencilla. Fíjense, Pero vamos a buscar ¿el la grupo ruta. es de la BIOS o es del sistema operativo? No, acuérdense que el grupo es del sistema operativo. ¿De cuál? Es un archivo que se genera. ¿Cómo en cuál? No, antes de cuál. Claro, o sea, ese archivo, el grupo, se instala con la instalación de Linux. Cuando instalamos Linux. O sea que Ah, el group está en Linux. Nosotros perfecto. iniciamos nuestra máquina, va a ir a buscar. Fíjense, ahí tengo la ruta. Esta que está acá es la ruta, la carpetita group, donde se encuentra el archivito, que es el que, si estamos en Windows, lo vamos a editar, o si estamos en Linux, lo vamos a trabajar, en el caso que lo trabajemos en forma de texto con una aplicación propia, que es el Gedit,
o podemos hacerla con una aplicación gráfica que es la que me interesa que ustedes la vean. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo pensaba que era como eso, no, por eso. Era en esos, como que lo vimos nosotros, en el inicio del sistema operativo. Pensé que estaba en uno de esos pasos del grupo, pero no, nada que ver. No, a ver, espera un poquitito. Vamos a hacer una más. Y lo vamos a hacer. Vamos a elegir acá. ¿Te acuerdas Esta no sale. cuando vimos cómo se cargaba el sistema operativo? Sí. ¿Ah? A ver, vamos a verlo acá. A ver si lo tengo yo aquí. Yo creo que se los mostré. Separar. A ver dónde estaba. No, arriba. Entonces, nosotros el group lo vamos a tener cuando hace antes del bootloader. Entonces, fíjense, yo arranco la máquina, ¿sí? Busca el sector del dispositivo de inicio, va a cargar el sistema principal de archivo, el MBR, el Master Boot Record, va a buscar un archivito que es el Bootstrap, no tiene nada que ver con el Bootstrap de PHP, donde va a buscar la partición, va a buscar un archivo que es el Boot Manager, y una vez que esté en el Boot Manager va a tratar de ubicar el Boot Manager de Windows, va a leer el archivo BCD, que es una fila también que está en el principio del sistema operativo, y después va a lanzar, digamos, y va a cargar nuestro kernel en memoria. Quiere decir que nosotros vamos a estar antes de esto con Linux, de tal manera que podamos elegir si vamos a hacer un boot manager con Windows o un boot manager con Linux. ¿Queda claro? ¿Dónde estamos posicionados? O sea, el CRUD estaría ahí en el boot manager. Exactamente del boot manager. ¿Por qué? Porque lo que vamos a elegir es nuestro sistema operativo. Pero, O sea, Linux agarra y se pone adelante de Windows. exactamente. Eso sería lo básico que sería lo principal que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ir por la ruta, va a buscar el grupo. Fíjense, acá hay un grupo editado, pero lo que me interesa es que veamos un personalizador de grupo. Entonces, esto es una aplicación hecha por terceros. Hay que instalarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a buscar si somos nosotros administrador o no. Si no somos administrador, cuando pongamos para instalar, nos va a pedir la contraseña de administrador. Y con sudo vamos a cargarlo, vamos a cargar los updates y vamos a instalar el Group Customizer. Una vez que esté instalado, ya tenemos una interfase gráfica donde nos va a decir el orden que tenemos de inicio, es decir, cuál de ellos lo voy a poner primero, puedo cambiarlo. Es importante, acuérdense que Linux no es tan orientado a que haga lo que yo quiero, sino que va a hacer lo que el usuario desee. Entonces, le voy a tener que decir que lo haga y voy a tener que grabar para que se me almacenen las configuraciones. Entonces, una vez que tengo el orden de arranque, le voy a decir
lo voy a poder mover y le voy a decir que me guarde en el disco la configuración. La otra sería una configuración general para que yo le pueda dar los tiempos, es decir, si yo no hago nada, ¿cuántos segundos va a tardar en iniciar con el primero que tiene en la lista? Y lo más importante es decir, le voy a poder poner ahora a esa interfase un fondo. Ese fondo normalmente lo voy a elegir en un archivo del grupo de un PNG. Sería un portable Network Graphic. O puedo tener algunos de los tipos de imágenes, pero PNG no tiene restricciones. Las otras imágenes, fíjese que tiene que ser de 8 bits, en 256 colores, con lo cual ya tenemos mucha limitación gráfica, o sea que nuestra interfaz no va a ser de calidad, pero si elegimos las imágenes PNG, no tienen requisitos y son las más preferibles para utilizarlo. Dentro de este manager, yo lo que tengo es decir, bueno, tengo precargadas algunos temas. Entonces, me da la opción de elegir, fíjense que son PNG, el tema que yo voy a tener. Guardo los cambios y puedo tener una interfase de esta calidad. O puedo tener, por ejemplo, esta otra donde tengo distintos sistemas operativos. Fíjense que este es para 2 y tengo 6 sistemas operativos diferentes. O puedo tener distintas versiones, pero todos por separado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos de nuestra computadora todo en formato gráfico hasta el grupo. ¿Alguna duda? Solo Linux nos consulta si queremos compartir con otro sistema operativo. O sea, cuando yo instalo Windows, por ejemplo, tengo un Windows 10. Bueno, Sí. y también quiero tener a la par el XP. No me da la opción, digamos, de si quiero compartir. No, sí. A ver, yo te cuento. Si vos tenés un XP y instalás Windows 7, por ejemplo, cuando instalés Windows 7 te va a preguntar si querés ponerlo como otro sistema operativo o si querés mantener o no el sistema operativo anterior. Pregunta, no me he dado cuenta. Pregunta. Entonces, pero por eso nosotros instalamos primero Windows y después instalamos Linux. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor control del entorno de inicio. Ahora, el group lo tenemos que generar después. No lo genera el Windows, ojo. Me mantiene los dos sistemas operativos, pero no me da la opción de elegirlos al principio. A ver si esa era la pregunta. No, sí, el group lo entendí. Eso sí, y lo que preguntaba era si también Windows nos da esta posibilidad de elegir si mantener los dos sistemas operativos. Pero ahora, Claro, pero como no nos da la opción del group. No, eso sí. Entonces, nosotros tenemos que crear un group para que nos arranque. Pero sí podemos tener perfectamente dos sistemas operativos del tipo de Microsoft en la misma computadora. Podríamos tener un XP, un 7 y un 10. Los tres van a estar en distintas particiones, acuérdense. Le vamos a dar, si bien todos pueden tener el mismo sistema de archivo, pero podemos poner un FAT32 para XP, podríamos tener un NTFS para 7 y 10. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Fíjense que es bastante sencilla las instalaciones. Y bueno, lo que vamos a ver la próxima clase es, vamos a tomar un Linux y vamos a tratar de configurarlo lo mejor posible. Es decir, bueno, le vamos a poner aplicaciones,
Vamos a trabajar sobre el escritorio, vamos a tratar de ver los drivers, vamos a tratar de ver el tema del panel de control para ver, compararlo con lo que podemos hacer en Linux y Windows y ver cosas que no podemos hacer en uno y en otro. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Cualquier duda que ustedes tengan, me lo hacen saber por el grupo. Bien. Y ahí entonces dejamos la clase para la gente que viene, que está esperando. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Chao, profe, Bien, gracias. esto está subido a Classroom para que lo vean. Perfecto. Y bueno, cualquier duda lo vemos. Hasta luego. Bien, gracias. Chao, hasta luego, muchísimas gracias.